Estamos en un tema muy interesante. Nos fuiste conduciendo de la mano a episodios que creo que la palabra de Dios nos invita a recorrerlo con mucha atención, porque hablaste de lo que tiene que ver con el proyecto de Dios para con nosotros en Cristo, de esos últimos momentos que pasó con sus discípulos, la información altamente calificada que le llegó en esos días, en esos instantes. Nos metiste en los desafíos ahora del andar por la fe, así que estamos muy, muy, muy interesados en todo lo que venís trayendo. Bueno, me propongo esta noche cerrar el capítulo de esta cena que ocurrió el jueves a la noche. El viernes el Señor Jesús fue crucificado y el jueves el Señor dispuso esta cena en la cual instituyó, por ejemplo, la recordación del pan y el vino, tal como ya lo recorrimos, y que la cena comenzó con el lavamiento de los pies y cómo el Señor Jesús armó y les ayudó a los discípulos a descubrir ese clima de pacto, de amor comunitario que el Señor iba a dejarle a su pueblo como una señal hasta el día de hoy, al punto de que el Señor nos dice que el mundo puede criticar al pueblo del Señor y observarlo críticamente, y dice que va a creer cuando nos vea que somos uno, un cuerpo en Cristo. Y el lavamiento de pies es ese ejercicio de acercamiento al otro y de servicio al otro y de ponernos a ayudarlo para sanarlo al otro. Bueno, eso está en el arranque de esta cena. Luego hablamos de las 4 grandes noticias que el Señor les dio. También recorrimos la esperanza extraordinaria que el Señor le abrió a sus discípulos en medio de una noche dura, difícil, como fue esta noche del jueves en la cena. Y la última vez que estuvimos juntos nos acercamos a la cuestión de la vida por la fe, que el Señor Jesús les dijo: yo me voy y ustedes desde ahora en adelante van a tener que arreglárselas, a vivir por la fe. Yo ya no voy a estar y ustedes van a tener que aprender a vincularse con el Padre del cielo, van a tener que acostumbrarse a vivir en relación a Dios, que soy yo y el Padre somos lo mismo, pero la diferencia que hay entre mi presencia física aquí y el Padre es que van a tener que vivir por la fe. Los dos estamos, uno a la vista y otro por la fe. Es una misma realidad que está por la vista y por la fe. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos que se termina la opción, se desvanece la opción de la vista y va a perdurar la opción de la fe. El justo va a vivir por la fe. Y el encuentro pasado también recorrimos cómo el Señor Jesús les enseñó a orar. Les dijo: hasta ahora nada pidieron en mi nombre, pídanle al Padre en mi nombre, que yo les voy a dar. Y hoy, para cerrar este momento, que viene un versículo muy interesante. Es una de esas promesas igualmente enormes, le hemos llamado palabras masivas que tuvo el Señor Jesús, y en el capítulo 14 de Juan hay un texto para leer, está apuntado, si fueran amables, acerca de la promesa que el Señor hace sobre el Espíritu Santo. Y ahí quisiera que nos detengamos esta noche. ¿Puede ser, Samuel? Sí. San Juan 14, verso 15 dice: dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, estos 3 versículos, el Señor introduce el concepto de la devolución por amor, que es: si me amás, vas a guardar mis mandamientos. Acá hay un ejercicio de la gracia
que perdura hasta este día. No hay una imposición, sino que está el imperativo del amor. El imperativo del amor es mucho más fuerte que el imperativo de la ley. Y es el imperativo del amor, es si me amás, va a pasar algo. Si me amás, vas a guardar mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Esto es el decir del Señor Jesús. El que me ama, va a guardar mis mandamientos. Esto queda hasta el día de hoy. Nosotros hoy obedecemos las Escrituras, amamos al Señor Jesús y vivimos una vida que muestra que lo amamos. No es que lo hacemos por temor, ni por miedo, ni por represalias, ni por castigo. No es así. El motivo que nos lleva a vivir una vida en la luz es por amor al Señor Jesús. Es el amor al Señor que termina dirigiendo la vida del cristiano. Y toda la caravana que va rumbo al cielo tiene un motivo, una motivación, una nafta, un combustible. Y el combustible que lo mueve es el amor al Señor, es el amor a Dios. Si me amás, guardá mi mandamiento. Y después dice, yo rogaré al Padre y les voy a enviar un consolador. Y yo quisiera que nos detengamos en este versículo porque desde el punto de vista del conocimiento de la palabra, este es un versículo muy grande, muy extraordinario, que es cuando el Señor Jesús, que es una de las tres personas de la Trinidad, nos desnuda que Él va a hablar con el Padre, yo rogaré al Padre y juntos enviarán al Espíritu Santo. Estamos en un texto trinitario, donde la Trinidad está totalmente desplegada. Y desde el punto de vista de la revelación bíblica, esto es un momento nuevo, totalmente nuevo. Durante todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no está explícito, está presente en la vida de los siervos de Dios, Abraham, en la vida de Noé, en la tenacidad de cada uno de los profetas, en la vida de Moisés, pero el pueblo del Antiguo Testamento no conoció lo que es la presencia del Espíritu Santo permanente. Lo que había era el Espíritu Santo presentándose, y el salmista David decía, por ejemplo, no quites tu Santo Espíritu de mí. El Espíritu Santo estaba presente en el templo, en el tabernáculo. La presencia de Dios estaba en la nube, estaba en el fuego, en la zarza, pero no está esta verificación explícita que el Señor Jesús hace, que el Espíritu Santo estará con vosotros, dice el Señor en este versículo, dice el Espíritu está con vosotros y ahora va a estar en vosotros. O sea, como que nos acercamos a una era donde el Espíritu Santo mora dentro del corazón del pueblo que sigue y ama al Señor. Esto que estoy contrastando con el Antiguo Testamento se da de una forma clarísima y muy explícita en el libro de Números, cuando Moisés ya estaba frente a 600.000 israelitas, y Moisés le dijo a Dios en una oración muy fatigada, Señor, yo no puedo gobernar a este pueblo, es mucha gente, tengo que juzgar casos, situaciones, me vienen problemas de las distintas tribus, vienen problemas familiares, problemas de negocios, peleas entre pastores de ovejas, o sea, esto es mucho, tengo que hacerme cargo además de las guerras, de los problemas, de las amenazas, de los enemigos, o sea, yo no puedo seguir. Y Moisés estaba con un espíritu abatido hablando con Dios. Y Dios escuchó su oración y le dijo, Moisés, muy bien, buscá 70 varones de entre las tribus y tráelos al lugar de reunión que yo voy a presentarme. Y así fue. Moisés buscó referentes de las 12 tribus y se reunieron delante del tabernáculo de la reunión, y la presencia del Señor vino. Y dice la escritura, muy extraordinaria escritura del Números, capítulo 11, alrededor del versículo 20, 21, por ahí, dice la palabra que Dios tomó del espíritu que moraba en Moisés y del espíritu que estaba en Moisés,
lo distribuyó entre los 70 ancianos, varones que Moisés había traído, y también las Escrituras, por su gran misericordia, se ocupan de enseñarnos que había 2 ausentes, que de los 70 apuntados a la reunión faltaron 2. Y dice la palabra que Dios tomó del espíritu de Moisés, lo distribuyó entre los varones, y los 2 que habían quedado en sus campamentos comenzaron a profetizar igual que estos otros que estaban en el tabernáculo de la reunión. Profetizar, hablar bien de Dios. Profetizar, recordar la palabra de Dios. Profetizar, llamar a la obediencia y al amor a Dios. Calentar el corazón de las familias. Llamar al corazón de la familia a volver a la congregación, a la reunión. Profetizaban. Al punto de que un ayudante de Moisés le viene y le dice: mira, hay 2 que no vinieron y están allá generando novedades, alboroto, porque la gente se sorprende que ellos, que estaban totalmente apocados y totalmente en sus cuestiones domésticas y seculares, de pronto tomaron un nuevo celo por la palabra de Dios. Un nuevo celo por la palabra de Dios. ¿Qué fueron? Fueron llenos del espíritu que tenía Moisés y Dios lo distribuyó. El ayudante viene a Moisés y le dice: decile a esos 2 que están en los campamentos que se silencien. Y Moisés dice: no, que se silencien, no. Ojalá que Dios derramara su espíritu sobre todos y a todos les sobreviniere este celo por la palabra de Dios. Este párrafo de Números nos ayuda a todos a tener clarísima esta verdad de que durante todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estuvo masivamente en el corazón de todo el pueblo, sino que habitaba en el líder, en los líderes, en los profetas, en Jeremías, en Isaías, en el rey David, en los líderes. Y así la palabra nos ayuda y nos dice: este estaba lleno del Espíritu Santo y este estaba lleno del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios estaba con él y Dios estaba con él. Esta es la manera. Ahora el Señor Jesús abre una nueva instancia en la revelación y le dice a los discípulos una novedad que los discípulos judíos formados en la tradición judía, conocedores de la Torá, ellos saben esto que estoy diciendo y reciben esa noche una gran novedad. Ahora ya no es que el Señor Jesús va a estar con nosotros, no es solamente que vamos a orar al Padre en el nombre del Señor Jesús, sino que el Espíritu Santo va a estar morando adentro. La Trinidad está totalmente desplegada. Claro. Es un hecho absolutamente novedoso respecto a todo lo que se venía dando. Totalmente. Es un hecho bisagra, además, porque cuando vos mencionas también los dichos del Señor Jesús respecto de que mayores obras harían, porque yo voy al Padre, Tal ¿no? cual. Y entonces esta idea, ¿cómo sobrar mayores obras si no es por la acción de todos, ¿no? Del poder de Dios. Este sueño que tenía Moisés sobre su pueblo cumplido en este tiempo. Así es, tal cual. Ese deseo, ahora el Señor Jesús lo anuncia y en este capítulo 14 concluye con otras afirmaciones que el Señor Jesús hace sobre la tarea que el Espíritu Santo va a hacer. Por ejemplo, les dice: yo no tengo cómo explicarles, seguir enseñándoles, no tengo, porque ustedes ya no dan más, no pueden seguir recibiendo, empapándose de la verdad que tengo para mostrarles, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice el Espíritu de verdad, Él los va a capacitar, Él los va a entrenar, Él los va a capacitar y les va a recordar. Y esto también es lindo que los lectores de las Escrituras tomemos nota de que el Señor Jesús les está hablando a quienes en el futuro van a ser los redactores del Nuevo Testamento. Ellos que están ahí esa noche y algunos de sus asociados fueron quienes nos dejaron por escrito la palabra inspirada de Dios. O sea, esto que el Señor Jesús les promete tiene un pleno cumplimiento inmediato en la vida directa de ellos, porque efectivamente
30 años más adelante, 40 años más adelante, las cartas apostólicas fueron escritas, Juan escribió en el año 70, de modo que estamos ahora en el año 30, 32, 33, y esto fue en el 70, así que pasaron 40 años más, y los apóstoles escribieron detalles, pormenores, y los pormenores que los apóstoles escribieron, los evangelistas en los evangelios, o el libro de los Hechos, son pormenores dictados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la palabra dictado, quiere decir fue inspirado, fue soplado por el Espíritu Santo a los santos escritores. Eso que ocurrió en la historia fue prometido esta noche. El Señor les dijo esta noche, el Espíritu Santo les va a recordar, les va a hacer saber y les va a completar. Y nosotros que ya tenemos ahora toda la palabra abierta y a nuestra disposición, lo leemos al apóstol Pablo diciendo esto, lo recibí del Señor, esto otro es mi opinión. Y el apóstol escribe a la vez lo que recibió del Señor y escribe también como palabra autorizada su opinión, porque ambas dos están inspiradas directamente por el Espíritu Santo. Eso es una belleza que tenemos a disposición en la Sagrada Escritura. Qué tema realmente importante, la idea de que ahora Tremendo. El Espíritu de Dios obrando en los corazones, entre esas funciones, entre varias funciones que va a cumplir, una es la guía, ¿no? Les va a guiar para que ustedes entiendan qué sí, qué no, por dónde, cómo. Así es. Ellos con una tarea extraordinaria por ser los que están poniendo los cimientos a la iglesia, sobre la cual el fundamento que pusieron los apóstoles es sobre el cual edificamos hoy todavía, 20 siglos más adelante. De modo que es evidente que ellos tuvieron una necesidad de pioneros, o sea, arrancando de la nada, o sea, arrancando desde Pentecostés, desde el 220 en el aposento alto en Pentecostés, cuando vino efectivamente el Espíritu Santo. Pero acá hay otro costadito que creo que va a ser muy interesante que repasemos. A ver. Y es que ya el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, mucho antes, le dijo a Nicodemo, todos van a tener que nacer otra vez. Sí, Señor. Porque el que nace de la carne, es eso. Es la biología funcionando, pero va a haber, llega la hora de un nacimiento espiritual, de un nuevo nacimiento. Esto es una novedad muy grande del Nuevo Testamento y es el nacimiento en el Espíritu, la regeneración por el Espíritu Santo. Es un nuevo nacimiento que ocurre como milagro de parte de Dios, un hecho sobrenatural que Dios produce en el corazón de aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y todo aquel que cree tiene una nueva presencia, la presencia de Dios en el Espíritu. Podemos afirmar con las Escrituras abiertas que nadie puede llamar al Señor Jesús Señor y vivir a la sombra de la palabra de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, es el que nos convence, es el que nos lleva al arrepentimiento, es el Espíritu Santo que hace potente la palabra que predicamos, porque la palabra es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, de modo que un predicador está anunciando la buena nueva de la palabra de Dios y es el Espíritu Santo el que transforma la palabra que se menciona en la debilidad del hombre, en poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Y qué más hay? Y bueno, hay este fenómeno extraordinario de un nuevo nacimiento. Si no hay Espíritu Santo, no hay predicación poderosa. Sin Espíritu Santo, no hay convicción de pecado. Y si no hay Espíritu Santo, no hay arrepentimiento. Si no hay Espíritu Santo, no hay nuevo nacimiento. Y esto quiero que nos detengamos un poquito, porque la palabra de Dios
teniendo en cuenta nuestras limitaciones, usa el ejemplo de un nuevo nacimiento. Y a Nicodemo el Señor Jesús lo abochornó, casi te diría, lo sobrepasó en su intelectualidad, trayéndole un ejemplo de un niño que nace. Y al punto de que Nicodemo, que era un doctor, un maestro de la ley, se sintió compelido, o sea, molesto, incómodo. El Señor, Nicodemo le dice: Señor, pero ¿cómo puede un hombre, siendo grande ya, entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Porque el Señor Jesús le trajo el ejemplo de un bebito. Y esto es efectivamente lo que ocurre con una persona que escucha la palabra de Dios y de corazón genuino, auténtico, de un corazón disponible, se abre a darle la razón a Dios y a aceptar que Dios tiene razón y que nosotros somos los que estamos equivocados. Y en ese cambio de mente trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambia la disposición de mi mente, para que yo ya no tenga sospechas acerca de Dios, para que yo ya no tenga dudas acerca de la palabra de Dios, sino que en ese momento, por la obra del Espíritu Santo y su palabra, a mí se me abre el entendimiento y yo entiendo que eso es para mí, que es urgente y que tengo que contestar, tengo que decir algo. No me puedo quedar impávido, no me puedo quedar haciéndome distraído, debo contestar. Esa urgencia que sobreviene en el corazón de todo aquel que escucha la palabra de Dios y vive ese momento de nacer otra vez, la palabra llama una regeneración, un nuevo momento. No se puede repetir, no se puede imitar, no se puede ensayar, es un milagro que viene de parte de Dios. ¿Te puedo usar un ejemplo, Raúl? Sí, claro. Que me llama mucho la atención en la Escritura, porque a los que fue dirigido este mensaje, los discípulos del Señor, les costó mucho salir de su contexto y de su cultura. Ellos eran judíos, nunca soñaron con dejar de serlo, y una de las cosas que tuvo que hacer el Espíritu Santo en ellos es abrirle el entendimiento para ver que el proyecto de Jesús no se limitaba a las ovejas de Israel, sino que el mensaje era claro, que Jesús había venido por toda la humanidad. Y cuando entra en la casa de Cornelio, el centurión romano, y empieza a hablarles, incluso arranca un discurso un poco raro, Pedro, ahí, porque la verdad que estar en medio de este lugar es como... ¿Qué manera, para él era inmundo hasta ahora. Claro, qué manera poco simpática de comenzar una charla, una ¿no? Conversación. Sí. Diciendo que ustedes no son merecedores que yo esté aquí, casi se los dice así, ¿no? Pero cuando empieza a hablarle la palabra de Dios, no llega a terminar su discurso y empieza a suceder algo que todos los que estaban ahí, los judíos que habían ido, quedan atónitos, que el don del Espíritu es derramado, y esta experiencia del nuevo nacimiento es derramada sobre todos los que estaban ahí en la casa de Cornelio, que no eran judíos evidentemente, y que había una evidencia clara de que algo les pasó. Esa gente no era igual, algo había caído sobre ellos, ¿no? Es notable el nuevo nacimiento. Sí, hay... en el libro de los Hechos hay 4 momentos donde el Espíritu Santo llega y claro, el Pentecostés fue la matriz, y ahí la Escritura cuenta que todos los que estaban reunidos en el aposento alto, eran 120 personas, llegó sobre ellos, estaban unánimes, todos estaban esperando, y ahora, claro, la sorpresa para un judío ver a un gentil recibir
lo mismo que había ocurrido en el aposento alto es, claro, esto es algo que nos trasciende, porque necesitamos, tal cual lo mencionás, ubicarnos culturalmente. No solamente que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba en el pueblo, sino que ahora les llega a todos a la vez, y está llegando no solamente a todos, sino que ahora está llegando también a personas que no son del pueblo de Dios, el elegido, el escogido del Antiguo Testamento. De modo que estamos frente a momentos para andar a los saltos de los nuevos creyentes. O sea, están reuniéndose. Hay otro de los momentos, se le llega al grupo de samaritanos, con los cuales los judíos tenían una enemistad de años. Los samaritanos están en el norte de Israel, en las zonas donde antiguamente había vivido todas las 10 tribus de Israel que fueron llevadas cautivas a Persia, y esas tribus no volvieron nunca, y ahí el invasor trajo otras familias de otros lados como política de dominación, y esos que vinieron de otros lados se asimilaron a las costumbres judías y terminaron siendo los samaritanos, pero no se llevaban para nada bien entre ellos. Y sin embargo el Espíritu Santo les llegó a ellos también, o sea que estaban de salto en salto. Pero tengo para cerrar un final. Tengo un final. Desde hace muchos años vengo recurriendo a una figura, a un relato que me encontré acerca de un misionero que fue al Canadá a hablar del Señor a una tribu aborigen. Y el misionero que llegó se encontró con un lenguaje que no conocía y dijo para sí: ¿cómo hago para romper las barreras culturales que tengo para poder hablarles del Señor Jesús a esta tribu aborigen? Lo cierto es que permaneció con ellos, se quedó a vivir ahí, y en el correr de las semanas y los meses se fue asimilando y se fue metiendo, hasta que un día nuestro hermano dijo para sí: ya es tiempo que empiece a desnudar mi condición de cristiano, y se fue a una de las chozas y habló con un abuelo con el cual había hecho más vínculo, y le preguntó, ya conociendo un poquito el lenguaje, si conocía el nombre Jesús. Tanteó, mencionándole el nombre Jesús. Fue a una choza, fue una segunda choza, una tercera choza, una cuarta choza, una quinta choza. En la sexta choza dice, menciona el nombre del Jesús y ve unos ojos resplandecientes que salen brillando, diciendo: yo conozco eso. Hace un tiempo atrás una avioneta vino por acá, tiró un material bíblico, y yo leí y yo conocí a Jesús. Y resulta que yo tenía dentro de mi vida un perro negro, que era un perro celoso, era un perro idólatra, era un perro pecador, mentiroso, dado a los vicios. Yo era una mala persona, me portaba mal. Y cuando vino Jesús y yo entendí lo que Él tenía para mí, Él me regaló un perro blanco, puso dentro de mi vida un perro blanco. Yo creí en el Señor Jesús y Él puso dentro de mí un perro blanco. En el primer momento, dentro de mí había 2 perros, pero estaba el Señor Jesús ahí, de modo que estaba todo bien. El problema surgió cuando el Señor me dejó solo y yo me tuve que encontrar conmigo mismo, en mi propia vida, en mis andares diarios, en mis rutinas, y tenía dentro de mí un perro blanco que era misericordioso, que tiende a perdonar, que piensa bien, que ama, que da, que es generoso, que es sacrificado, que no le cuesta pagar un costo por perdonar o por amar. Y el otro, por el contrario, es egoísta, rencoroso, las quiere todas para él, crítico, duro. De modo que adentro de mí hay una batalla terrible, porque cuando este quiere una cosa, este le reprocha, y cuando este quiere algo, el otro lo recrimina. De modo que yo estaba ahora, casi te diría, estaba peor que antes, porque antes, por lo menos en mí, había una dominación de una manera de pensar,
y yo estaba esclavo del pecado. Pero ahora tenía 2. Hasta que un día dije, yo así no puedo seguir viviendo. Y dije para mí, la propuesta que Jesús me ha hecho es una propuesta de libertad, de una vida nueva y de una vida eterna. La prefiero a la otra. Sin duda he sido llamado a una vida nueva. Voy a atender esta vida nueva. Y desde ese día, a la mañana le doy un plato de polenta al perro negro. Perdón, a la mañana le doy un plato de polenta al perro blanco. Al perro negro, nada. Al mediodía, un plato de polenta al perro blanco. Al perro negro, nada. A la noche, un plato de polenta al perro blanco. Al perro negro, nada. Lo tengo a dieta. No se murió. Está ahí. No le doy de comer. En mi casa, en casa manda el perro blanco. Cuando pasa algo, el que sale al toro, digamos así, el que sale a actuar es el perro blanco. Porque el perro negro en mi casa no tiene fuerza ni para ladrar. Perro blanco, perro negro. La vida nueva y la vida vieja. Es el desafío de cada uno de nosotros aquí, ¿no? ¿Qué vida, de darle de comer qué vida alimentamos? A nuestra nueva vida en Cristo. ¿Qué vida alimentamos? Porque si bien es cierto que hay con cuestiones que estamos lidiando todos, hoy tenía un encuentro muy interesante en un hogar, y uno de los temas que se planteaba en esa pequeña reunión, pequeña digo por lo numérico, no por el valor, era con los temas que tenemos que resolver en nuestra vida, que ahí están, que son parte de nuestra existencia también, y ahí están las pasiones que combaten en nuestro cuerpo, que los hábitos. Hoy hablaba con un hombre luchando temas difíciles de hábitos que arrastra de cuando era un adolescente. Hoy es un hombre grande, tiene 70 años, y sin embargo está peleando con esas cosas, y creo que das una pista interesante, porque Jesús dijo que ese espíritu ahora está en nosotros. Mira, Pablo, en esto necesitamos darle el volumen que este tema tiene. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo que un árbol bueno no puede dar malos frutos. Del mismo modo que un árbol malo no puede dar buenos frutos. De modo que a los árboles los conocemos por sus frutos. Y una persona que permanece luchando contra tendencias naturales propias de un perro negro, es bueno que algún día se detenga en el camino de la vida para preguntarse seriamente si acaso algún día recibió de Dios un nuevo nacimiento, si ha sido regenerado auténticamente por la obra del Espíritu Santo. Y a mí me parece que nosotros, los caminantes al cielo, quienes amamos la palabra, hacemos muy bien de producir ambientes blandos, como para que una persona que, aunque diga yo hace 40 años voy a una comunidad cristiana, pueda detenerse y decir, yo en mi casa ladra el perro negro, y cuando tengo problemas el que sale a ladrar a la puerta es el perro negro, y cuando alguien toca el timbre el que sale el perro negro, de modo que yo tengo que repasar si acaso mi perro blanco está contristado, está empequeñecido en el rincón de más atrás, o si acaso nunca entró. Ojo. Pero si entró, estamos hablando. Pero si entró, es posible también que, creo que el ejemplo que utiliza mal alimentado. Es el hecho de a qué le doy espacio en mi vida. Porque en definitiva se trata cuando hablamos... Nadie puede servir a dos señores. A dos señores, no claro. No es un plato de polenta a uno y al otro para quedar bien con los claro. dos, para que no ladren. Estamos hablando de una figura muy interesante de la alimentación, de a qué alimento, qué cosa en mi vida alimento. Y creo que esta idea, ¿cómo alimentamos la vida del Espíritu? Y mirá, tenemos ojos,
Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sacátelo. Y eso es el Señor Jesús. Yo no creo que el Señor Jesús nos quiera tuertos. Pero Él dice, si tu mano te es ocasión de caer, cortala. Eso es el Señor Jesús. De modo que el volumen que le da el Señor Jesús a estos temas no es una conversación y bueno, más o menos. Me parece que el masomenismo no pasa por el filtro de la palabra del Señor Jesús. Y es muy bueno que antes hablemos esto mientras estamos con tiempo de oportunidad, cuando podemos hablar esto. Y no nos hace nada mal volver a recorrer nuestra experiencia de fe y volver a recibir al Señor Jesús como si fuera el primer día. Sí. No me parece que estemos hablando una cosa muy extravagante. Tengo más tiempo. Recorrer, si yo he creído seriamente en la obra sustitutoria del Señor Jesús en la cruz por mí. Necesito recorrer con mí mismo, sereno, cuando nadie me ve. Si acaso yo creo que el Señor ha pagado mi deuda delante de la santidad de Dios y mis pecados están pagos porque el Señor murió por mí. Y yo me he arrepentido de mis pecados y los he confesado como tales para nunca más volver a repetirlos. Porque si yo confieso mi pecado y no me aparto, entonces tengo la posibilidad de dudar de que acaso yo nunca me confesé pecador. O sea, he hecho un relato como si estuviera relatando un partido de fútbol, pero no estoy arrepentido. Entonces, bueno,